Hoy estamos con Félix Vizcarra, él es director español de una película que se va a lanzar próximamente acá en Colombia y queremos también hablar con él aquí en Sin Spoilers. Vamos a hablar de No mires a los ojos, una película muy interesante. Bienvenido acá a Colombia, Félix. Bien hallado, estoy muy feliz de estar aquí y muy feliz de que se vaya a ver la película. Félix, la película es interesante, es intrigante. Cada vez que el espectador creo que se va envolviendo más en la película, va encontrando como cosas interesantes y mensajes potentes, como el de el periodismo, la televisión basura, pero más sobre la soledad. ¿Qué piensas hacia eso? Sí, es verdad que hay ese tema ahí con el mundo de la televisión o el reconocimiento de la fama, pero la película trata de, creo, hay procesos mentales que son más prioritarios en la historia, ¿no? A veces, como todos, necesitamos o tenemos el deseo de desaparecer, de ausentarnos de todo, de ojalá me volviera invisible, como a veces también como seres humanos tenemos el deseo a pertenecer a una familia, a pertenecer a un grupo donde nos sintamos útiles o recogidos. Nuestro protagonista, que puede ser un tanto particular, un tanto excéntrico, en el fondo siente esa contradicción entre el deseo de romper con todo y desaparecer, pero también le gustaría sentirse útil y sentir que su vida tiene sentido. Eso es muy interesante. Personalmente vi que también llega el ser humano que desaparece, el que no es nada y no hace parte de nada. Eso me pareció muy interesante en la película y como va y da la vuelta al final y realmente no se sabe si está o no está y realmente sí somos todos. Y la película es muy interesante en ese sentido porque deja ese pálpito del vacío y el no lugar. ¿Qué piensas al respecto de eso? Sí, hay algo... la novela, la película No mires a los ojos adapta la novela de Juan José Millás, y Juan José Millás es un autor donde le gusta mucho jugar con esas duplicidades, ¿no? El estar, no estar, el qué es real, qué es imaginado. Le gusta mucho reflexionar sobre nuestros procesos mentales, ese diálogo que tenemos muchas veces nosotros con nuestra propia mente, con nosotros mismos, diciendo si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, si... todo eso, digamos, hilado con una historia como de una cierta intriga, un cierto suspense, una historia inquietante. Eran elementos que estaban ya en la novela y que me parecían, sí, muy, muy atractivos, fascinantes, sí. Hay algo también muy particular y es que Paco León hace un gran papel. Creo que en la dirección os lo siento yo como espectador, que es como si le hubieran dado cierta libertad en ciertos momentos, como que él mismo se hubiera contemplado a sí mismo y eso se hubiera reflejado como en la pantalla. No sé qué proceso tú como director tuviste en especial con ese actor. Sí, bueno, Paco León es una persona muy inteligente, es un actor muy rápido, con un instinto y una intuición casi animal maravilloso, fascinante. A los dos nos apetecía mucho explorar este personaje desde una perspectiva diferente a la que él suele interpretar más habitualmente, ¿no? A los dos nos apetecía dar forma a este Damián, al protagonista, con ese elemento inquietante, con ese elemento que no sabes exactamente si estás con él o le temes, si quieres que le salgan bien sus planes más locos, o más te está dando pánico lo que es capaz de armar, ¿no? Esa ambivalencia, esa ambigüedad o esa contradicción nos parecía a los dos muy divertido, ¿no? Es alguien también que vemos que es un personaje asocial, un poco retraído del mundo, de la sociedad, muy diferente a lo que normalmente hace Paco León, ¿no? Entonces, por eso era también un reto muy estimulante para los dos, para él y para mí. En la construcción del personaje de Damián, no sé si hayan visos de todo lo que pasó o todas las consecuencias que tuvo la pandemia, como esa lejanía de ciertas personas frente a las otras personas, en ese ensimismarse. Y creo que en ese cierto sentido es valiosamente simbólico el ropero o el armario, tal vez. Pero bueno, tú como director, ¿cómo tomaste eso en un simbolismo
más correcto, puede decirse, para la gente que quiera ver la película acá en Colombia. Sí, es curioso porque tanto la novela que adapta la película, o sea, la novela original, como el guión de la película, lo teníamos ya preparado antes de la pandemia y estaba incluso avanzada la financiación de la película mucho antes de la pandemia. Luego llegó esa pandemia que lo trastocó todo y de algún modo pues eso fue como que es aquello de la realidad imita la ficción. Sí. El proyecto ya existía y el proyecto ya se iba a rodar, pero es verdad que nos estalló la pandemia justo cuando estábamos en preproducción. La rodamos pues con las clásicas medidas, con la clásica tensión de algunos contagios. Y es verdad que se establece un paralelismo muy interesante entre esto de... de algún modo todos los espectadores que vean la película ya han pasado por esa situación en la que te tienes que recluir del mundo, tienes que encontrar tu lugar desapareciendo. De algún modo lo que esto que hace Paco León se ha convertido, sin quererlo, se ha convertido en un símbolo de todo de lo que pasamos, ¿no? Eso de encontrar cobijo en una especie de madriguera interior, física y mental, ¿no? Una madriguera interior, sí. Y eso también es lo que hace Leonor Whitland, que también se mete dentro de sí misma, pero de otra manera. No alejándose, sino queriendo ser parte de otra cosa. En este caso, lo que es el aspecto familiar. Lo cual a mí también me parece muy, muy, muy interesante cómo estas dos cosas chocan, pero se hacen una sola en la película. Obviamente no vamos a hablar de qué se trata, pero ese desarrollo con ella, ¿cómo lo tomó de esta manera, guión de construcción? Sí, con Leonor Watling jugamos mucho la fragilidad del momento, la fragilidad emocional del momento en el que está, cómo ella puede tener un momento, como nos puede pasar a veces, que dudamos, igual que nosotros dudamos de si hemos dejado nuestra bolsa en un sitio o en otro, si espérate, eso no, he pasado por ahí o no he pasado, ¿qué estaba pensando? Esas pequeñas lagunas que tiene nuestra memoria a corto plazo, ahí ya empieza a encontrarles un significado. A ese significado se suma esa presencia que ella intuye del personaje de Paco León, pero que todavía no tiene explicación, todavía ella no entiende esa explicación, todavía no entiende que haya alguien más en la casa, y empieza a darle sentido, empieza a cobrar sentido en su mente una serie de no solo los acontecimientos presentes, sino también los de su pasado. Sí. Eso era creíble a través de eso, de un personaje que estuviera en un momento muy convulso emocionalmente, pero también con una cierta fortaleza, ¿no? Y también esas dos caras de su personaje nos parecían también muy... Sí, como hacía el personaje muy rico, con mucha profundidad. Sí, lo hace. El público colombiano, digamos, no está muy acostumbrado a tener o a consumir este tipo de productos, pero me parece muy valioso que llegue. ¿Cómo que no? ¿No han visto thrillers? ¿No han visto comedia? No. Esto es... Pero digamos que hay un tipo de estereotipo que se va llegando, y todo este cine que va llegando nuevo lo enriquece, y eso me parece muy, muy bueno. Pero entonces, tú como director, ¿qué le dirías a ese público colombiano que se anime a ver la película porque realmente vale la pena y que van a ver que se van a sorprender? ¿Qué les dirías a ese público? Sí, yo jugaría con eso. Es una película que busca sorprenderte. Es una película que te va a llevar a lugares que no esperabas al principio. Hay elementos de thriller, de suspense, de no saber exactamente dónde va a estar el giro inesperado o la sorpresa, pero no por eso deja de haber momentos de una especie de humor surrealista. Esa combinación me parece que nos parecía desde el principio que hacía el proyecto original y atractivo, ¿no? Eran unos personajes muy especiales en una situación donde a partir de un acontecimiento más o menos sencillo se empieza a complicar hasta llegar a, como tú bien dices, a lugares sorprendentes, inesperados, atmósferas donde no sabes muy bien
cuál va a ser el siguiente desenlace o acontecimiento. En ese sentido yo creo que es una película que te lleva a lugares, que a lo mejor no tenías previsto antes. Pero yo no creo que el público colombiano tenga que prepararse para algo muy diferente. Es decir, todo el mundo ha visto cosas con thriller y con suspense, y esta lo que tiene además es ese elemento un poco surrealista, ¿no? Un poquito más donde la imaginación, donde la mente pues te va a llevar a lugares más inesperados. Pero yo creo que es una película que se puede disfrutar a todos los niveles. Pues ojalá el público colombiano la vea, vale mucho la pena. Pues va a estar en los cines colombianos, en todas las salas, y pues felicitaciones y enhorabuena. Muchas gracias por este rato tan agradable.